Catalina II la Grande, la emperatriz ilustrada y la expansión rusa, prólogo a una princesa extranjera que reclamó un imperio. Salvar la palabra grande para un gobernante implica más de una hazaña militar o una larga vida política. Implica transformar la identidad de un reino. Catalina II, nacida Sophie Friedrich von Anhalt-Zerbst en 1729, llegó a Rusia como adolescente extranjera. Fue esposa incómoda de un heredero y terminó por erigirse en el centro de una máquina estatal que reescribió las fronteras, la nobleza y la cultura rusa del siglo XVIII. Fue la encarnación del despotismo ilustrado, admiradora de filósofos, autora de una normativa utópica y al mismo tiempo arquitecta de conquistas que ensancharon el mapa imperial. Su reinado 1762 a 1796 reúne todas las tensiones del siglo a modernización y represión, cosmopolitismo y realidad rural, mecenazgo y guerras de frontera. Esta crónica busca desentrañar esa ambivalencia a la mujer que quiso hacer de Rusia una potencia culta y europea y que, para lograrlo, no dudó en sacrificar libertades que proclamaba y orígenes y formación a la educación de una princesa ilustrada. Sophie nació en el Principado alemán de Anhalt-Zerbst, hija de una casa menor pero culta. Su formación fue rara entre las mujeres de su tiempo: lectura extensa, conocimiento de idiomas, familiaridad con la historia y el pensamiento ilustrado. Leía francés como lengua de conversación, estudió historia romana y políticas modernas, y mostró desde joven inclinación por las ideas reformistas que circulaban en salones europeos. El matrimonio con el gran duque Pedro de Rusia, el futuro Pedro III, la arrastró a una corte extraña, ortodoxa y políticamente cerrada. Llegar a San Petersburgo fue para Sophie choque cultural y oportunidad de reinvención. Aprendió la lengua, la liturgia y sobre todo las reglas de una corte donde la sangre y la facción decidían más que el talento. La formación de Sophie la hizo apta para dos cosas complementarias: comprender el lenguaje político europeo y usarlo para diseñar una legitimidad rusa que sonara tanto en palacio como en París. Segundo, el golpe y la toma del poder en astucia y alianza militar 1762. La llegada al poder no fue sencilla. Pedro III, marido débil y admirador de Prusia, acumuló enemigos y decisiones impopulares. Su brevedad en el trono abrió una ocasión. Catalina, con la ayuda de una red de funcionarios, cortesanos y de oficiales militares como los hermanos Orlov y otros guardias leales, planeó una declaración que desembocó en la deposición del zar en julio de 1762. Pedro fue arrestado y murió poco después en circunstancias turbias. El asesinato, la fuga o la conspiración quedaron envueltas en sombra. El golpe mostró la pericia política de Catalina. No quiso coronas improvisadas ni aventuras románticas de legitimidad. Actuó con rapidez, proclamó estabilidad, buscó el reconocimiento de la Duma de Boyardos y se presentó a Europa como restauradora del orden. Desde el principio cultivó la idea de soberanía ilustrada. Comunicó con filósofos, redactó memos y proyectó una imagen de monarca razonable y seria. Tercero, ilustración en palacio en correspondencia, reformas y la Nakas. Uno de los símbolos más duraderos de su reinado es la Nakas Instrucción, manuscrito redactado por Catalina en 1767 como guía para la Gran Comisión Legislativa que pretendía revisar leyes y costumbres. La Nakas es evidencia de su pensamiento refractario a la mezcla de sentimentalismo y pragmatismo, inspirada en Montesquieu y Beccaria, y llena de aspiraciones civiles, igualdad ante la ley, abolición de torturas legales, reformulación del derecho. Convocó una comisión legislativa 1767 a 1768
y desplegó un debate público limitado que fue, sin embargo, extraordinario para Rusia. La correspondencia con Voltaire, Diderot y otros pensadores franceses la mostró como reina ilustrada. La circulación de ideas le permitió proyectar una legitimidad moderna. Pero la Nacas también revela una contradicción. Catalina aspiraba a leyes racionales, pero su voluntad de preservar el trono y contentar a la nobleza la llevó a reformismos cautelosos. No buscó la igualdad social radical ni la emancipación de los siervos en el sentido que los filósofos europeos aplaudirían. Priorizó la eficacia estatal y la paz social para un proyecto imperial expansivo. Cuarto, la nobleza y la Carta la Nobleza, pactos y privilegios, 1785. Un pilar de su gobierno fue constituir una alianza durable con la aristocracia. Catalina otorgó la Carta de la Nobleza 1785, un texto que consolidó privilegios, liberalizó la vida corporativa de los nobles y formalizó derechos locales en exenciones fiscales en muchos casos, autonomía municipal de facto y control sobre siervos. La Carta fue astuta, garantizó el apoyo de la élite y transformó a la nobleza en administradora local del orden imperial. A cambio, la corona esperaba modernidad administrativa, aunque la nobleza proveyera funcionarios, apoyara la recaudación y mantuviera la paz. La política reforzó la estructura vertical del imperio. Las reformas culturales y educativas no tocaron la base rural donde vivía la mayoría. Catalina modernizaba por arriba. Desde abajo, la servidumbre se consolidó y en muchos lugares empeoró. Pugachev y la revuelta campesina, la quiebra de un equilibrio 1773 a 1775. Si la relación con la nobleza fue un pacto, la revuelta de Yemelyan Pugachev evidenció su fragilidad. Un cosaco que se hizo pasar por el zar Pedro III lideró un levantamiento amplio en el sur y el Volga 1773 a 1775 que combinó demandas campesinas, resentimiento de los tártaros y la resistencia de comunidades oprimidas. La revuelta fue masiva, cruel y en su brutalidad desveló la profundidad del malestar rural, confiscaciones, abusos judiciales y la opresión cotidiana. Catalina respondió con mano dura, envió tropas, aplastó la rebelión y procedió a penas ejemplares. La represión fue eficiente y despiadada. A la vez, la insurrección dejó huellas duraderas. Catalina había aprendido la lección. La reforma desde arriba, sin cambio social profundo, podía detonar explosiones. A partir de Pugachev, su tono se volvió más cauteloso. Su fe en la emancipación parcial se hizo menos confiada y su predilección por la estabilidad reforzó medidas conservadoras. Sexto, política exterior en guerras contra el Imperio Otomano y la expansión meridional. La ambición territorial de Catalina se cumplió en campañas que transformaron el mapa oriental de Europa. La guerra contra el Imperio Otomano 1768 a 1774, catapultada parcialmente por la necesidad de neutralizar la recaudación y por la geopolítica del Mar Negro, culminó en la paz de Kenarca 1774. El tratado fue una victoria estratégica. Abrió el acceso ruso al Mar Negro, reconoció la independencia de ciertos principados y declaró derechos para los cristianos ortodoxos bajo soberanía otomana, un asidero diplomático para Moscú. Pero la obra más decisiva fue la anexión de Crimea 1783 y la península del Mar Negro. Con la ayuda de Potemkin, la colonización y la construcción de fortalezas costeñas convirtieron a Rusia en potencia mediterránea. La política meridional de Catalina no fue solo militar, fue acto de Estado en repoblaciones, fundación de ciudades como Sebastopol, como enclave militar, y la reorganización del espacio agrario con colonos alemanes, armenios y otros. La conquista produjo recursos y prestigio,
pero también tensiones con potencias europeas. Séptimo, las particiones de Polonia en diplomacia, ejército y el arte de la disolución 1772, 1793, 1795. Quizá la acción diplomática más decisiva de su reinado fue participar en las particiones de Polonia, un proceso en el que Rusia, junto a Prusia y Austria, troceó la Commonwealth hasta su desaparición. Catalina había intervenido en 1772 con la primera partición, codificando una política que combinó intereses militares, la presencia de nobles polacos afines y la percepción de un Estado centralizado polaco como amenaza o desorden estratégico. Las particiones siguientes, 1793 y 1795, completaron lo que muchos contemporáneos vieron como una audacia geopolítica. En Rusia absorbió vastos territorios, poblaciones y recursos. Las anexiones incrementaron el espacio imperial y su complejidad administrativa. Polonia traía élites y tensiones religiosas y nacionales. La corona buscó integrar mediante reformas legales, incentivos y, en ocasiones, represión selectiva. La expansión polaca consolidó a Catalina como gran potencia europea. También la situó en el centro de debates morales sobre legitimidad y equilibrio continental. Octavo, la corte, Potemkin y el teatro del poder. Ninguna crónica de Catalina es completa sin la figura de Grigori Potemkin, militar, amante ocasional y arquitecto de la política meridional. Potemkin combinó genialidad militar con sensibilidad de gestor. Diseñó campamentos fortificados, reorganizó la economía en las nuevas provincias y promovió la colonización. La relación entre ambos fue política y personal. Potemkin fue a la vez mano derecha administrativa y compañía que ayudó a la emperatriz a traducir ambiciones en hechos. La corte de Catalina fue, además, un escenario cultural relevante. La Hermitage como museo en Germen, la Academia de Artes, el patrocinio de escritores y pintores. La imagen pública de Catalina como mecenas contrastó con las realidades de su ejercicio del poder, a las pequeñas intrigas palaciegas, las cruentas purgas y las maniobras administrativas que aseguraban la monarquía absoluta. Noveno, cultura, educación y la modernidad selectiva. Catalina promovió la educación y la cultura con eficacia. Fundó instituciones, atrajo intelectuales extranjeros, apoyó la traducción de obras y fortaleció la vida teatral y artística en San Petersburgo. El Institut Smolny para la formación de mujeres nobles y otras escuelas demostraron su interés por la instrucción femenina y élite. Sin embargo, la educación masiva no fue su prioridad. La modernidad que impulsó fue selectiva, orientada a la élite, a la administración y a las capacidades necesarias para un imperio burocrático. Su política cultural alimentó el prestigio imperial y modernizó la vida urbana, pero no cambió la vida de la mayoría rural. La emancipación intelectual se concentró en salones y academias, mientras la servidumbre rural conservaba arraigos profundos. Catalina se convirtió en puente entre la sensibilidad europea y la maquinaria del absolutismo ruso. Epílogo. Una mezcolanza de luz y dureza. Catalina murió en 1796. Su figura quedó inscrita con letras contradictorias para algunos. Reformadora ilustrada que acercó Rusia a Europa, para otros imperialista despiadada, que consolidó la servidumbre y aventó la expansión basada en privilegios. Su legado material es innegable. Han territorios anexados, ciudades fundadas, instituciones culturales que pervivieron. Moralmente, su reinado obliga a una lectura ambivalente la grandeza de Estado y el costo humano de la expansión. Legado político y cultural. Catalina dejó un imperio más grande, más complejo y más integrado en la política europea. Fortaleció la burocracia, articuló una nobleza con derechos y deberes, y promovió una vida cultural que colocó a Rusia en la conversación intelectual del siglo XVIII.
pero, crucialmente, cimentó la servidumbre y la desigualdad rural. En lugar de abrir una vía de emancipación social, reforzó una jerarquía provincial que sería problema para generaciones futuras. Conclusión: entre la Ilustración y la autocracia. La biografía de Catalina II enseña que la Ilustración, cuando se mezcla con la autocracia, produce frutos ambiguos en leyes racionales y mecenas eruditos, junto a represión y expansión militar. Ella fue capaz de leer a Voltaire, de dialogar con los filósofos y de proyectar un sueño europeo. Al mismo tiempo, supo que gobernar Rusia exigía alianzas con una nobleza que no estaba dispuesta a perder derechos ni tierras. Eligió la estabilidad dinástica y la expansión como caminos para la grandeza. Ampagó con la intensidad del poder, la violencia contra insurgentes y el refuerzo de la servidumbre. Catalina II permanece como figura paradigmática del despotismo ilustrado, la emperatriz que quiso civilizar un imperio a la vez que lo agrandaba con la espada. Su reinado es una lección fascinante sobre la tensión entre la reforma y la fuerza, entre la cultura y la coacción. En esa tensión reside su grandeza histórica y su permanente controversia. Así que, si te ha gustado este análisis, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido interesante. Gracias por acompañarnos.